Bien. ¿Cómo vislumbra el futuro próximo de este acuerdo de Petrocaribe a la luz de la crisis política actual en Venezuela? Híjole, pues es una pregunta muy difícil realmente de responder porque puede uno hacer un poco pues de perspectiva, un poco de la naturaleza, analizando la naturaleza política de los grupos o de las fuerzas que están en conflicto. Lo que es cierto es que este tipo de acuerdo nace de una política nacionalista que trata de izquierda, que trata de establecer otro tipo de colaboración entre las naciones. Y evidentemente la fuerza política opositora pues no solo se opone a eso, sino se opone a esa visión, ¿no? Esa visión de la función del Estado y de la relación entre gobernantes y gobernados, y se presentan al menos públicamente como una fuerza política en pro de la democracia. Entonces, si fuese cierto, porque eso no lo podemos ver hasta que realmente gobiernen, porque entre el discurso y los hechos hay una distancia enorme. Bueno, pero si supusiéramos que efectivamente son democráticos, pues respetarían los acuerdos que ya se fincaron en los gobiernos anteriores, porque un Estado es más allá de los gobiernos en turno, ¿no? Un Estado respeta, en un Estado se respetan los acuerdos que los representantes en turno firmaron con otros gobiernos en materia de cualquier índole. Entonces se supondría que tendría que respetarlo y posiblemente a lo mejor se sentarían otra vez a la mesa, se convocaría a una renegociación de los términos, ¿no? Pero habría que valorar realmente si este intercambio ha sido de beneficio mutuo, en el caso, pues por lo menos para Venezuela, ¿no? Han estado alegando en los últimos meses sobre la crisis alimentaria, denunciándola en el espacio internacional, y estos acuerdos, bueno, se supondría que pueden beneficiarlo. Habría que ver qué pasa ya cuando estén en el gobierno. Ahora, si tuviera razón los grupos que se le oponen a esta fuerza política, entonces podríamos pensar que incluso podrían llegar a cancelarlo de forma unilateral, si no fuesen un gobierno democrático y fuese como se les suelen acusar como gobiernos de ultraderecha. Es decir, no es sencillo mientras no los veamos en el poder. Pero de entrada, un tratado o un acuerdo es una convención entre estados, y eso no puede modificarse ni alterarse caprichosamente si estamos en el marco, vamos, de un estado democrático. De derecho. Un estado de derecho incluso, y Sí. democrático. En ese mismo tenor, ¿cómo podría haberse afectado el bloque ALBA-TPC, dígase, este intento de integración regional del caso de ganar la oposición en Venezuela? ¿Cómo se vería afectado? Sí. Yo creo que Venezuela no se vería afectada en ese sentido, ¿no? No lo creo porque hay muchas otras alternativas de negociación con otros países que sí están incluso apoyando las fuerzas políticas de oposición. Y entonces, pues bueno, yo creo que simplemente se reorientarían los acuerdos y demás convenios que se tuvieran que hacer para solucionar los problemas de abasto de alimentos y de otros problemas todavía también muy graves en carácter económico, ¿no? En ese sentido, yo creo que los afectados serían más bien los países que han estado dentro de estos acuerdos, bueno, del marco del ALBA, vamos a decir, porque tendrían entonces que operar en el mercado energético y si sigue la tendencia como está de precios al alza, pues por supuesto que ellos serían los principales afectados, creo yo. Definitivamente, sí. Y bueno, ya a un nivel personal, ¿cuál es su consideración sobre este tipo de dinámicas comerciales, dígase acuerdos de cooperación en lugar de libre competencia, como se suelen ver en nuestro contexto neoliberal o post-neoliberal, digámoslo? Mira, en realidad yo soy historiadora, así Sí. que te puedo decir que no hay nada nuevo bajo el sol.
Y este tipo de intercambios, podemos decir, de trueque, o sea, en especie y no monetarizados y demás, pues es algo, ha sido una práctica milenaria. sí, Sí. de hecho es mucho más antigua que la lógica de mercado, ¿no? Incluso dentro de aquella época, ¿no? Cuando el mundo estaba partido en dos y había un bloque socialista y un bloque capitalista, había al interior del bloque socialista intercambios de esta naturaleza, como también este bloque y otros países no necesariamente totalmente alineados dentro de la política norteamericana. Por ejemplo, México. Yo he encontrado una gran cantidad de información en los años 70, en la época de Luis Echeverría Álvarez, que se hizo ese tipo de intercambio con países de Medio Oriente, con Rusia, con China incluso, intercambiando mediante especie, ¿no? Un intercambio de especies en donde en aquel entonces pues traíamos equipo de punta y intercambiábamos pues energía o fibras o minerales que también del otro lado se requerían. Entonces, pues no me parece, no es una novedad como te lo quieren presentar. Eso es importante ¿Sí? saberlo. Y por otro lado, bueno, pues no tengo una posición muy clara porque de que ha funcionado, como también ha funcionado la lógica de mercado. Entonces yo creo que simplemente son alternativas con las cuales los gobiernos pueden tener y la colaboración y la cooperación trasciende incluso, puede trascender incluso la lógica estricta de mercado, ¿no? Ha habido una gran cantidad de colaboración más allá de esta lógica, ¿no? Y yo creo que buena parte de los países que han logrado construir un poderío económico importante lo han hecho también en la lógica de una colaboración mucho más estrecha con sus países vecinos, fortaleciendo sus capacidades mutuas y alentando la integración. Entonces, pero eso no es novedad, eso no es novedoso, al menos no para un historiador. Bueno, y ya para finalizar, ¿cree posible en un futuro próximo ver más acuerdos de ese tipo y más enfocados en mecanismos de integración regional para cooperación en lugar de libre competencia? ¿Y por qué o por qué no? Yo creo que existen los dos mecanismos desde hace ya bastante tiempo. Lo que pasa es que también se ha publicitado mucho más. Hay que entender también la lógica de la difusión o de la promoción de determinadas estrategias que hacen los gobiernos en la prensa, en los medios, en los foros internacionales. Porque sí nos queda claro que desde hace 30 años se ha hecho una fuerte propaganda a favor de acuerdos que tienen que ver, vamos, bajo la lógica de mercado, ¿no? Y eso ha sido parte de lo que se le ha llamado neoliberalismo. Eso no quiere decir que no hayan existido al mismo tiempo otros mecanismos de colaboración y de integración. Lo cierto es que no han tenido ni tienen la publicidad que en su momento, o que ha tenido en ese sentido el otro modelo. Entonces, me parece que la tendencia ya está. Y más allá de los gobiernos, lo que tendrían que también fijarse es la colaboración entre empresas. Porque uno de los rasgos que se ha tenido en la economía global es que justamente las empresas competidoras colaboran en vez de competir. Sí. Y se han armado estructuras mucho más de mercado que tienden a ser más oligopólicas y demás, pero que se juntan en bloques, un conjunto a través de joint ventures u otros mecanismos de colaboración que hacen que se vuelvan mucho más competitivas porque suman ventajas, suman sinergias o las fortalecen y así van al mercado. Entonces, yo creo que depende de qué mires, si mires a los gobiernos o mires a la economía. Pero si miras la economía, te das cuenta que hay competencia como también hay colaboración. Y en el mundo de los países, a través de estados, vamos, en la colaboración entre gobiernos,
ha habido ambos, aunque uno ha sido más bien fuertemente publicitado que el otro. Y claro, la tendencia es a que se logre eso, por eso la publicidad y por eso la propaganda y demás. Pero, pero la colaboración entre naciones, no necesariamente mediadas por una transacción, eso Siempre existido. ha existido y existe hasta la fecha, ¿no? Lo que intentó hacer Chávez en su momento es hacer lo que hacen otros países fuertes, es promover el escenario internacional en los foros, en la prensa, en todos los medios posibles, su propio proyecto. Y en ese sentido, por eso ha recibido ataques, como también ha recibido gente que se ha alineado. Es decir, intentó jugar el mismo juego que juegan los demás. Bien. Es propaganda Sí. también. Bueno, pues muchísimas gracias por todo el apoyo. No, de nada. Bien. Y ese finito.